Agradezco profundamente esta invitación que me ha hecho el doctor Alberto Rojas para participar una vez más en la inauguración del encuentro de la jurisdicción constitucional de nuestro país. El tema que se ha propuesto para este encuentro es el que aborda la diversidad y claramente nosotros tenemos una carta política, una constitución que resalta ese entendimiento de igualdad de derechos en el marco de la diversidad en el artículo 13 de nuestra Constitución. Eso implica que reconociendo las diferencias, que reconociendo que somos una nación pluriétnica, la igualdad de derechos es un derrotero y un objetivo a perseguir. Hemos tenido a lo largo de la vigencia de nuestra Carta Política múltiples reformas, desarrollos normativos, legales, estatutarios, que buscan consolidar esa igualdad en medio de la diversidad. Pero ciertamente la Constitución opera y se hace visible y real es a partir de las ejecutorias que traducen los anhelos aspiracionales contenidos en la Carta de Derechos en manifestaciones fehacientes experimentadas por los ciudadanos. Por eso quisiera traer hoy algunas consideraciones que son importantes y relevantes en el marco de una nación que busca constantemente, desesperadamente, acariciar esa igualdad. Quiero empezar por hacer la reflexión sobre la mujer. Múltiples declaraciones, muchas leyes, pero hemos visto a lo largo de las décadas también esquivas manifestaciones de empoderamiento que se hace real a partir de los hechos. Este es el gobierno que por primera vez en su historia republicana, que por primera vez desde que se formó como nación, tiene a una mujer vicepresidenta de la República. Una mujer de talante y talento, experimentada y con vocación de servicio. Y representa ella misma, en el segundo cargo más importante de la nación, una voz que recoge el papel y la participación equitativa que queremos darle a la mujer. Esa misma que está consagrada en el artículo 43 de nuestra Constitución. Esa misma que aboga para que se eliminen las brechas. Y en esa manifestación clara de empoderar a la mujer, también hemos tenido por primera vez en nuestra historia 2 mujeres al frente del Ministerio del Interior. Hemos tenido mujeres en distintas carteras, lo que nos permite ser el gobierno que más ministras ha tenido en la historia reciente de nuestro país, que tiene en este momento el mayor número de consejerías presidenciales ocupadas por mujeres que se haya registrado recientemente en Colombia, que tiene una participación de la mujer en los viceministerios, en distintas instituciones, empresas industriales y comerciales del Estado. Y esto muestra que al empoderar la gestión pública en cabeza de la mujer, no solamente se defiende el criterio de equidad, sino que también se les pide a ellas que sean voceras de una nación que requiere eliminar diferencias abismales. Por eso en nuestro Plan Nacional de Desarrollo le dimos a la mujer un papel protagónico con un trazador presupuestal sobre las inversiones que adelanta el sector público en todos los frentes. Que desarrollemos la estrategia de Equipares para eliminar las brechas salariales en el sector privado entre lo que se gana un hombre y lo que se gana una mujer. Creamos el Consejo Asesor de Mujeres para el Desarrollo Empresarial y el Emprendimiento. Y pusimos un especial foco en los programas sociales para acompañar a las mujeres cabeza de familia. Falta mucho por desarrollar seguramente, pero este será recordado como el gobierno que puso con indicadores claros, con trazador presupuestal y con esquemas de seguimiento, una hoja de ruta que ha sido reconocida por organismos internacionales
para que la mujer no solamente se empodere más, sino que tenga más canales de acceso a oportunidades en la educación, en la digitalización, en la inclusión financiera, entre otros. Por supuesto, cuando hablamos de diversidad, también tenemos que hablar de la protección en aras de la equidad de los sectores más importantes y al mismo tiempo más vulnerables de nuestra sociedad. Tenemos que poner sobre la mesa la discusión de la niñez y los mecanismos para tutelar efectivamente sus derechos. El artículo 44 de nuestra Carta Política señala que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Y eso implica que tomemos posiciones claras como sociedad para que no haya más arbitrariedades y más abusos contra esa clara y manifiesta expresión de ternura, de inocencia que son los niños en nuestra sociedad. Por eso nos complace que en virtud del artículo 44 y diferenciando ese alcance de los derechos sublimes de los niños, nosotros tengamos hoy una reforma constitucional para que cobre vida la prisión perpetua de asesinos y violadores de niñas, niños y adolescentes. Y estaremos presentando próximamente su reglamentación al Congreso de la República, donde manteniendo las garantías penales, dejamos claro que esos crímenes horrendos tendrán un tratamiento diferencial y drástico para quien pretenda arrebatarle la inocencia a un menor. A ese desarrollo normativo también la acompaña la imprescriptibilidad de esos delitos, para que ningún violador y ningún abusador pretenda que con el vencimiento de la acción penal se manifestará la impunidad. La imprescriptibilidad es un mensaje también claro a quienes pretenden aniquilar la inocencia de los menores. Y por supuesto, desarrollos normativos que están en curso, como la abolición del castigo físico, avanzar en el registro de violadores y en el registro de abusadores de niños, también empoderan a nuestra sociedad para decir ya basta y no más. Y claro, también debemos mencionar los avances importantes, como haber logrado en el año 2020 la mayor reducción de muertes por desnutrición infantil en nuestro país, lo que nos motiva a ser cada vez más avesados y acelerar más las acciones públicas para que también conforme a la Agenda 2030, que aboga por los derechos de los menores en todas las regiones del país y pertenecientes a todas las etnias. Esa tendrá que ser una conquista para llegar al 2030 o antes, como debe ser nuestro propósito, para que erradiquemos esa muerte por desnutrición. El mismo alcance debemos ponerlo en la juventud. El artículo 45 de nuestra Constitución hace referencia al adolescente, pero después sigue un ciclo de vida más extendido que nos obliga a nosotros a tomar acciones. Mucho se habla de los jóvenes, pero también hemos tomado la decisión de que no es el discurso, sino el recurso y la oportunidad lo que garantiza también esos derechos constitucionales. Por eso abrimos la convocatoria para la inclusión laboral para jóvenes que puedan entrar al sector público sin tener que acreditar experiencia. Por eso también ampliamos la oferta en el Servicio Público de Empleo. Se creó la Dirección de Juventud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y gracias al liderazgo de la primera dama de la nación, de mi esposa María Juliana, la estrategia Sacúdete está llegando a todas las regiones en una integración de la función de distintos ministerios para que haya empoderamiento en aras de hacer del talento la base del capital humano. Quiero también hacer referencia al concepto de la elaboración y construcción de la paz con legalidad. El artículo 22 de nuestra Carta Política señala que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Pero esa construcción de la paz, como lo he dicho tantas veces, se soporta en el alcance del artículo 2 de la Carta Política cuando expresa sin dubitación que el deber del Estado es proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Y la elaboración de la paz, incluyendo
lo que corresponde a la desmovilización, el desarme y la reinserción, como lo ha dicho la Honorable Corte Constitucional, tiene la posibilidad cada gobierno de darle su interpretación de conformidad con las propuestas e ideas que la llevaron al gobierno. Y hoy, esa construcción de la paz con legalidad muestra principios claros e indeclinables y que llegan a esos municipios que llamamos municipios PEDET, donde están los planes de desarrollo con enfoque territorial, que cuando empezó nuestro gobierno eran tan solo 2 planes de desarrollo con enfoque territorial elaborados y hoy son 16, que nos llevan también a alcanzar más de 11,000 veredas, más de 160 municipios y óigase bien, cerca de 6 millones de compatriotas. Hoy tenemos más de 1,000 obras PEDET entregadas y otro tanto en ejecución para que lleguen a esa Colombia profunda las oportunidades, la presencia del Estado que estuvo ausente por tantas décadas. Sabemos también que en nuestro gobierno tenemos ya el orgullo de ser la administración que más hectáreas tituladas le ha entregado a los campesinos de Colombia. Tenemos también la tranquilidad de ver que el catastro multipropósito existe como iniciativa y crece para que tengamos transparencia en la titulación y que podamos hacer del catastro multipropósito también un vehículo esencial para garantizar la complementariedad en la protección de otros derechos, incluyendo los derechos ambientales. Avanzamos en la cobertura de seguridad social para quienes han estado en proceso de reincorporación. Y hemos dado pasos también contundentes y claros para la provisión de bienes públicos en la Colombia rural y transita en el Congreso también el debate de la jurisdicción agraria. Pero qué importante también en el marco de este encuentro, que hablemos que la construcción de la paz en Colombia debe cimentarse en la legalidad y no en la impunidad. Este no es un debate trivial ni coyuntural. A lo largo de nuestra historia política, cuando se han presentado procesos después de largas confrontaciones, ha estado siempre el halo y el hilo conductor de la impunidad, donde no hay sanciones proporcionales a quienes han cometido los más brutales crímenes. Quizás con contadas excepciones, hemos visto que como consecuencia de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, se han producido penas efectivas a quienes han cometido delitos contrarios al derecho internacional. Por eso invoco, en virtud también de la condición supraconstitucional de tratados como el Estatuto de Roma, que tengamos presente que la proporcionalidad de la pena es un deber indeclinable de nuestro país. Que si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas, y que no traigan la revictimización de quienes fueron flagelados, porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción. Y qué importante también, en aras de la equidad y de la igualdad de derechos, que tengamos claro que no podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos cualquiera no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad. La configuración de esa situación es a todas luces una violación clara de los principios que tenemos en nuestros ordenamientos jurídicos y que también hacen parte de los principios del derecho internacional, donde lo que se busca, gracias a la evolución del derecho internacional, es que quienes cometan crímenes de lesa humanidad no solamente tengan sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que también no estén revestidos de honores y por el contrario, también la sanción colectiva
implique que ellos no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos. Qué importante también hacer mención en este encuentro que cuando hablamos de equidad en la diversidad, hay que dar pasos en educación, en salud, en el acceso a la propiedad. Hay que dar pasos también en el acceso al agua, a la electrificación. Por eso nos complace, doctor Alberto Rojas, que materializando el anhelo de nuestra Constitución, este es el gobierno que más aulas ha terminado en los últimos años, que avanza en la gratuidad de la educación superior y que pasó del 8% al 30% en diciembre del año pasado frente a lo que encontramos al empezar nuestro gobierno, el acceso gratuito a la educación superior, y dejaremos en agosto del año 2022 el 50% de la matrícula de educación superior pública totalmente gratuita. Que hemos dado pasos para la atención integral de la niñez y que llegaremos a la meta de 2 millones de niños con atención integral. Niños que están en condición de vulnerabilidad, como también podemos decir que en el marco de la equidad en medio de la diversidad, nosotros hemos dado un paso sustancial en la evolución a la jornada única y en la doble titulación de estudiantes, que en una mano tengan el título de bachiller y en la otra el título de técnico. Nos complace además que en medio de las dificultades más grandes hayamos podido duplicar en el sector de la salud las unidades de cuidado intensivo, pagar por primera vez un bono a quienes han estado en la primera línea de atención del más grande avatar de la salud pública reciente. Nos complace también la evolución hacia el sinceramiento de cuentas y buscar una mejor infraestructura. Y por eso hoy, en su tierra, doctor Alberto, la tierra también de nuestro buen amigo, el señor gobernador Víctor Manuel, tendrá, gracias al compromiso de nuestro gobierno y al apoyo incondicional del señor Contralor General de la República, hijo también de esa tierra, un hospital de 4º nivel que se merece el departamento, que se merece la región y al cual hemos dispuesto los recursos. Gracias, doctor Alberto, por ser usted también una voz gestora de esa importante iniciativa. Quiero también hacer referencia a que en medio de la diversidad debemos dar pasos para que se configure la virtud del artículo 60 de nuestra Carta Política, donde habla del acceso a la propiedad. En este gobierno hemos logrado las mayores ventas de vivienda jamás registradas, jalonadas por la vivienda de interés social, gracias a la concurrencia de subsidios, gracias también a la inclusión financiera. Y como tanto lo dijimos en campaña, permitirle a una familia salir de ser arrendatario eterno y pagar por su vivienda en condiciones dignas, menos de lo que se estaba pagando por el arriendo. Lo mismo acontece cuando hablamos de los derechos de las comunidades rurales. No solamente hemos puesto en marcha la agricultura por contrato para eliminar la intermediación, que muchas veces es dolorosa para el pequeño productor del campo, y ya son más de 120,000 pequeños productores en el país que gozan de esos instrumentos en mejores condiciones crediticias, también reforzando el principio constitucional de habilitar el acceso al crédito, el acceso a financiamiento. Y lo propio acontece con los servicios rurales relacionados con el agua. En nuestro plan Compromiso por Colombia está presente la mayor expansión de los programas de agua y saneamiento, que aparte de permitir el acceso al preciado líquido, también garantizan un mecanismo de derrota a las enfermedades transmisibles. Nuestro plan de desarrollo tiene por primera vez un capítulo exclusivo dedicado a las comunidades indígenas con trazador presupuestal en ejecución. Lo propio ocurre con la aprobación afrodescendiente, donde estuvimos en el territorio de manera permanente mostrando los proyectos. Y en un departamento como el Chocó, hicimos el compromiso que antes de terminar nuestro gobierno estaremos entregando la vía que lo comunica con el departamento de Antioquia, la que comunica a Risaralda con el departamento del Chocó, la vía que comunica a Vallasolano con el corregimiento del Valle, que será la única vía carretera que tendrá el litoral pacífico chocuano. Y estamos también expandiendo otras oportunidades, como lo hicimos días atrás,
entregando el sendero de Tutunendo o sencillamente entregando el más importante polideportivo, el más importante centro de entrenamiento de alto rendimiento en lo que se conoce como el litoral pacífico colombiano. Importante también el acceso a las telecomunicaciones, donde empezamos un proceso para culminar en agosto del 2022 con el 70% de nuestro país con internet de alta velocidad, llegando a esa Colombia profunda. Cerrando las brechas de electrificación también, llevándole por primera vez energía a cerca de 500,000 familias. Proceso que está en ejecución y que también está orientado a que todos seamos conscientes de los principios ambientales en medio de esta equidad en búsqueda del reconocimiento de la diversidad. Por eso, doctor Alberto, en virtud también del artículo 80 de nuestra Constitución, estamos liderando la transición energética hacia las renovables no convencionales. Hemos firmado los acuerdos de cero deforestación con distintos sectores. Avanzamos en la siembra de los 180 millones de árboles, cerrando el año 2020 con 45 millones de árboles sembrados. Y estamos haciendo a nivel internacional el liderazgo del Pacto de Leticia como un referente y la convocatoria al mundo para proteger los ecosistemas de alta montaña, donde están los páramos, en un país como el nuestro, que alberga el 52% de los páramos del mundo. Estas metas, estos objetivos, son porque reconocemos el alcance de nuestra Constitución, la pluralidad de la misma. Y yo quisiera hacer una reflexión sobre el tema que más golpea al mundo hoy. Una pandemia que ha logrado más de 100 millones de contagios en todo el orbe, que le ha arrebatado la vida a más de 2 millones de ciudadanos en el planeta entero y que le ha arrebatado también la vida a 50,000 colombianos. Gracias a la labor adelantada, desde el primer momento, logramos que los escenarios dantescos de mortalidad y contagio se redujeran sustancialmente. Duplicamos las UCIs. Tuvimos la capacidad de desarrollar un sistema de laboratorios que nos trae a nosotros un número de pruebas por millón de habitantes que supera a la gran mayoría de países de América Latina. Y aún viendo la inclemencia de la pandemia, en términos de contagios por millón, muertes por millón, letalidad, Colombia luce mucho mejor que países que superan 6, 7, 8 y hasta 10 veces su ingreso per cápita. Ahora avanzamos hacia un plan nacional de vacunación que también está orientado por los principios de equidad, que busca reducir drásticamente la letalidad, proteger a los segmentos más vulnerables por grupo etario y tener una distribución gratuita, equitativa y fundamentada en los principios constitucionales. Y hemos fortalecido la capacidad de refrigeración, la capacidad logística. Y en el mes de febrero tendremos el inicio de este plan de manera sostenible. Sostenible en el tiempo, pedagógico, ilustrativo, que entiende también la condición de ser una nación descentralizada con el aporte de gobernadores y alcaldes, de los hospitales públicos y de los privados, de los aseguradores, de todo un sistema. Y claro, la invitación es a que todos caminemos por este sendero, que entendamos que el Plan Nacional de Vacunación está soportado en la ciencia y en ser uno de los países con más avances en el plan ampliado de inmunización, que aquí no puede haber espacio ni para la politiquería, ni para la demagogia, ni para los que buscan todos los días con actitud pirómana fracturar la nación colombiana. Aquí todas las instituciones debemos caminar por ese propósito, por ese camino, por ese sendero. Y que sea también esta la ocasión, doctor Alberto, para decir que hay infinita gratitud para mí como colombiano, pero de toda la nación, con la honorable Corte Constitucional. Porque gracias a la independencia de poderes, pero a la colaboración armónica, durante su presidencia, se hizo una revisión de más de 100 decretos de emergencia que permitieron no solamente atender las vicisitudes en materia de salud, sino hacer el más grande programa de equidad que haya conocido nuestro país, que por más de 10 meses ha garantizado el subsidio al 50 a 40% del salario mínimo legal de los trabajadores de empleadores que redujeron sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Por primera vez en la historia de Colombia,
en una circunstancia adversa, se hace un subsidio directo a la nómina. O como también lo hemos visto con Ingreso Solidario, que ha llegado a más de 3 millones de familias. O como lo vimos también con los programas de garantías del 90%. En todas esas decisiones, sumadas a las de servicios públicos, a las de arriendos, a las de beneficios sectoriales, estuvo el ojo avisor, intérprete seguro de nuestra carta política para buscar la armonía en esas decisiones de emergencia con nuestra Constitución, y la Corte en más de un 95% así lo estimó. Ese será para siempre un referente de la colaboración de las instituciones y nos motiva a entender que aquí no hay triunfos individuales y que es toda la institucionalidad protegiendo al pueblo colombiano la que sale adelante. Y por último, doctor Alberto, yo quiero también hacer referencia a los elementos de diversidad que son importantes. Este ha sido el gobierno que ha tenido por primera vez la representación de 2 miembros de la comunidad afrodescendiente en el gabinete, no solamente con la ministra de Cultura anterior, Carmen Vázquez, y la ministra de Ciencia y Tecnología, sino también con la doctora Chávez, nuestra viceministra de Trabajo. Queremos seguir empoderando a las comunidades afrodescendientes, pero también hemos hecho lo propio con las comunidades LGBTI que han tenido y tienen presencia en los equipos de gobierno, porque esta Colombia es de todos. Y el propio Papa Francisco habla, cuando hace referencia a la casa común, que el mundo y las sociedades son como un poliedro, distintas formas pero una sola figura. Somos una nación pluriétnica y diversa, que anhela y que construye sus derechos día a día y que busca materializarlos. Como presidente de Colombia, juré defender y proteger nuestra carta política, y lo hacemos hablando con hechos, no con discursos, sino con hechos, con justicia social. Y por eso, cuando se haga el juicio de la historia, de lo que hemos hecho y lo que haremos en los meses que nos quedan de administración, quedará presente con la claridad de los datos incontrovertibles, que este es el gobierno que más ha hecho por la justicia social y que lo ha hecho además entendiendo que la seguridad es un valor democrático y un bien colectivo, y que haber alcanzado la menor tasa de homicidios en 46 años y la menor tasa de secuestros en más de 3 décadas y la mayoría de delitos en reducción, y que confronta al narcotráfico con las mayores incautaciones de la historia y que lo confronta con la mayor erradicación manual de la historia y que busca tener todas las herramientas, incluyendo la aspersión con precisión, siguiendo los dictámenes de la Corte Constitucional, es para proteger a nuestra nación del acecho de cualquier activación criminal. Por eso, señor presidente de la Corte Constitucional, agradezco la participación en este encuentro y reitero que siempre estaremos dispuestos, como lo hacemos día a día, a hacer brillar nuestra Constitución, la misma que en ese artículo 13 le da la igualdad de derechos a todos los colombianos. Muchísimas gracias.